necesitamos un último dato, una última información. ¿Cuál es el dato que vamos a anotar aquí sobre la eficiencia de los fertilizantes nitrogenados? Eso es lo que estamos haciendo. Y habíamos comentado lo que está aquí. La eficiencia mínima permitida a un agrónomo es del 50%. De cada 100 kilos que apliquen de nitrógeno al suelo, deberán aparecer como mínimo en la planta 50. Es común que puedan aparecer menos. El resto se pierde al ambiente, ocasionando los problemas que ya habíamos comentado. Si nosotros adoptamos para los fertilizantes sólidos el fraccionar y tapar, podemos comenzar con el 60% de eficiencia. Y si nos vamos a un fraccionamiento al extremo, que es el fertirriego, más la curva de extracción nutrimental, podemos llegar a eficiencias cercanas al 90%. Pero eso ya es otra situación que requiere que ustedes estén poco a poco instrumentando. Lo más ahorita con lo que podemos comenzar es con fraccionar y tapar los fertilizantes sólidos al suelo. Por ejemplo, aquí tenemos 4 propuestas del fraccionamiento. Si la dosis que resultara, ahorita la vamos a calcular, fuera 200 kilogramos por hectárea, con una eficiencia del 60%, ¿cuánto quedaría en la planta? Si aplicamos 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea y manejamos una eficiencia del 60%, ¿cuánto aseguramos que llegue a la planta? Hagan la operación, por favor. 120 kilos. Exactamente, 120 kilos. Es decir, casi lo que andamos buscando. Que lleguen 124 kilos. Pero para que lleguen los 120 kilos, precisamos un buen fraccionamiento. Y lo que estamos proponiendo es que cuando menos sean 3 fracciones. De esos 200 kilos, aquí tenemos en 3 fracciones propuestas, 2 propuestas de 3 fracciones. El 20% dice aquí, el 20% de cada uno de los bloques está aquí. 50-50 es el primer bloque, es la primera gráfica. 20-80 es la segunda gráfica. 20-40-40 es la tercera gráfica. Barra más bien. Y en la última barra es 30-40-30. Lo que nosotros decimos es que cuando menos sean 3 fracciones, sí queremos lograr con seguridad la eficiencia del 60% o más. Si adoptamos alguna de estas dos, andaremos arañándole, pero por abajo al 60%. Nosotros queremos asegurarnos, no andar limitados, asegurarnos por arriba. Y entonces será el 20-40-40, 30-40-30. Aquí resultó mejor este fraccionamiento. No siempre resulta el mismo en todos los suelos. ¿De qué depende? De que al 20% lo apliquemos a la siembra, el 40% a la B6, a la hoja B6, y el otro 40% a la hoja B10 o B12.
estaríamos trabajando entre B6, la segunda, y B12, B10, B12. En este caso fue B10, pero me parece mejor que sea B12. A la siembra necesitamos asegurar, porque decíamos, cuando vimos el genotipo maíz, en la hoja B3, B4, ya se define el número de hileras de la mazorca con base en lo que la planta está siendo nutrida hasta ese momento. Por lo tanto, necesitamos a la siembra asegurar. Aquí lo aseguraron con un 20%, aquí con un 30%. 30% y 20%. ¿De qué depende eso? Del suelo. Si el suelo tiene suficiente materia orgánica para abastecer las primeras etapas, que no es tanto lo que requiere, entonces podríamos aplicarle menos, 20%. Si el suelo es pobre en materia orgánica, entonces le aplicamos a la siembra un poquito más para asegurar que la plántula se establezca de manera robusta. Y vean ustedes aquí, este fraccionamiento condujo a 7.2 toneladas. Y en las cuentas que se hizo, este fraccionamiento fue superior a una eficiencia del 60%. Decíamos, aquí están las B5, B6, B10, B15, nosotros estamos con la B12, las 3 aplicaciones a la siembra. Aquí está otra propuesta, 15% de nitrógeno, 60% de nitrógeno y 25% de nitrógeno. Aquí en este caso se consideró necesario aplicarle más de la mitad de esa dosis, esos 200 kilos. ¿Cuánto sería aquí de los 200 kilos que mencioné hace un momento que si fuese esa la dosis? El 60% de los 200 kilos, ¿cuánto es? Ah, pues ya lo habíamos dicho, ¿verdad? ¿Cuánto era? 120. Es decir, los 120 kilos serían aplicados en B6, aquí. Porque es el momento en que comienza el crecimiento vegetativo intenso. Es este, B6, es el momento en que comienza la curva de crecimiento. Por aquí está B6 aproximadamente, déjenme ver, B6, aquí está B6. Comienza el crecimiento vegetativo intenso. Ese es el otro aspecto que necesitamos de conocer de cada una de las especies. Necesitamos conocer 2 aspectos. Decíamos, necesitamos averiguar el potencial de producción de la zona para esa especie. Y necesitamos conocer la fenología del cultivo para ver en qué momento es más apropiado. Yo estoy describiendo para el maíz. Aquí estamos. P6, cuando da el estirón hacia arriba. En cuanto a crecimiento vegetativo y acumulación de nitrógeno. Y posteriormente en la B12. Entonces realmente no hay mucha separación entre B6 y B12. Es para llegar de forma plena a la floración. Aquí está la etapa reproductiva, la floración. Y no tengamos ninguna objeción por parte de la planta para expresar ese potencial de producción que habíamos definido originalmente con base en el conocimiento del cultivo y de la zona, que nos lo puede decir de los buenos agricultores que hay en esa zona. Muy bien, esto sería entonces, y hagámoslo, la operación vía fertilizantes químicos. Demanda de la planta menos la oferta del suelo, que eran igual a 124. Entre 0.6, que es el 60% de eficiencia, da 208 kilos la dosis. Saquen el 60% de 208 kilos y díganme cuánto da. 124.8. Aquí está, 124 puntos de lo que faltaba. Lo que faltaba que la planta comiera. Que faltaba asegurar que llegase a la planta para que fuese absorbido. Entonces aplicamos 208 kilos fraccionado el nitrógeno
Tenemos la confianza. Esa es la situación. Hay más confianza de que van a llegar a la planta los 124.7 o 124.8. Eso es entonces vía fertilizantes químicos. Estos es la dosis que vamos a fraccionar. Mínimo en 3 fracciones. Bien, ahora vayamos por la otra vía. Vía de abonos orgánicos. ¿Cuál abono y cuánto? Y el costo, porque es un problema de los abonos en este momento, el costo para asegurar que llegaran a la planta a las 124.7 kilogramos de nitrógeno. Tenemos un problema que ya habíamos señalado en el capítulo de materia orgánica. El problema es el contenido de nitrógeno de los diferentes abonos orgánicos. De los más ricos es gallinaza. De los pobres, las pajas. De tal forma que no se considera la paja un abono orgánico. Se le considera la paja más un mejorador de suelos. Mejorador de suelos, porque falta para hacer abono orgánico llegar al 1.5% de nitrógeno, que es otra característica que aquí indicamos. Entonces, el resultado del estudio de casi 400 abonos orgánicos que nos llegaron en 5 o 6 años al Laboratorio Central Universitario dio este resultado. Había abonos que tenían 0.3% de nitrógeno. ¿Qué es eso? No sé exactamente qué sea, ¿eh? Lo que sí sé es que tenía la confianza, todos los que los llevaron, tenían la confianza de poder participar de una licitación pública. Yo creo que tenían más entusiasmo que conocimiento de cómo elaborar una composta. Y otras compostas tenían 6.3%, lo cual resulta muy sospechoso. No había una objeción por parte del gobierno del estado en su licitación pública de que necesariamente fuera una composta que entrase dentro del concepto orgánico. Por lo tanto, esta es válida. Con los materiales tradicionales no es posible llegar al 6.3% de nitrógeno. ¿Qué indica esto? Que en el proceso de producción se le adicionó nitrógeno con una fuente no convencional. Es decir, pudo haber sido fertilizante o pudo haber sido. No puede ser gallinaza. Gallinaza la damos por hecho que la vamos a adicionar para enriquecerlo de nitrógeno a una paja. Pero fíjate, si mezclamos igual proporción de gallinaza y de paja de maíz, 50 y 50, ¿qué composta resultante se definirá? Si aplicamos la mitad de gallinaza y la mitad de paja de maíz, ¿qué composta resultante se formará con su contenido de nitrógeno? Exactamente 2%, o sea, 3.3% más 0.7% da 4. Entre 2, una del 2%. Pero aquí teníamos una del 6.3. Entonces, cualesquiera de estas que la mezclemos con los diferentes materiales, pues se va para abajo. Por eso es que las compostas que provienen de residuos orgánicos, sobre todo de la ciudad, como las que les estaba diciendo del borde del lago de Texcoco, en el lago de Texcoco las compostas de materiales orgánicos de la Ciudad de México muy difícilmente llegan al 1.5%. No tenían o no tienen una mezcla de estiércoles, ni una cantidad extraordinaria de nitrógeno. Pues esta
sospechamos que tenía nitrógeno, lo cual no es problema si no era requerido el abono orgánico para un concepto de agricultura orgánica. Si lo fuese, entonces no era válido que la enriquecieses con fertilizantes. Bien, y la media de todas ellas andaba en 1.33% abajo de la norma para ser considerado un abono orgánico. Y la mediana todavía está peor, 1.12%. Es decir, la mayoría de los materiales, más del 50% que nos llegaron para análisis, no tenían nitrógeno suficiente para ser considerado un abono orgánico. Y en función del contenido de nitrógeno, el abono orgánico tendrá estas series de mineralización que se suman a las series de humificación. Aquí entonces estamos al revés. Aquellas que no podrían formar materia orgánica del suelo son muy buenas, como la gallinaza, para liberar su nitrógeno en forma aprovechable. Inclusive la gallinaza sería un poquito mejor que el abono orgánico y los dos son, digo, que el abono verde, y los dos son buenos. La gallinaza todavía es más veloz para pasar todo su nitrógeno a amonio. Es mucho más veloz. En cambio, la paja sí le cuesta muchísimo trabajo, a menos de que le ayudes a la paja. ¿Por qué esta serie de mineralización desde el 75 al 10 nos puede dar una idea lo que está aquí abajo? La urea se mineraliza al 100%, eso lo vimos en el capítulo anterior. Y la materia orgánica del suelo se mineraliza del 1 al 4 y decíamos vamos a tomar el 2% por razones de seguridad. ¿Cuál es la diferencia entre la urea y la materia orgánica para ser tan opuestos en cuanto a sus series de mineralización? La concentración de nitrógeno es obvio. La urea 46%. Y díganme ustedes cuánto tiene de nitrógeno la materia orgánica, que lo definimos y lo señalamos en el capítulo anterior y que lo vamos a utilizar el día de hoy. Por lo tanto, necesitamos que me digan ustedes ese dato. Para lo cual vamos a solicitar la participación de Lorenza Sánchez. Estoy viendo si tienes problemas de conexión. Si estás con nosotros, Lorenza, manifiéstate, por favor. Buenos días, profesor. Buen día. ¿Recuerdas del capítulo anterior cuánto tiene de nitrógeno la materia orgánica del suelo? No, la verdad no me acuerdo, profe. Entonces, ¿a quién le podríamos preguntar? Déjame ver, ¿tú puedes recomendarme a alguien del grupo? Pues podría ser alguien que sí tenga el dato, profesor. Bueno, No te a lo comprometes, mejor alguien. no te comprometes con un hombre, entonces, con alguna persona. Bueno, veamos pues a Pedro Juan. Pedro Juan Ramírez, ¿estás ahí? Pedro Juan. Adelante, Pedro Juan. Necesitamos un dato. Y yo sé que tú lo tienes. Lorenza, mientras me dice Pedro Juan,
Vamos a anotar aquí el dato de nitrógeno de la urea. ¿Cuánto tiene la urea? Fertilizante. Profe, no recuerdo el dato. ¿Tú eres Pedro Juan? Sí. ¿A quién recomiendas, Pedro Juan? Pues no sé, profe. Si alguien tiene la respuesta que mencione. Pedro Juan. ¿No tienes confianza con alguien? Bueno, veamos si Miguel Levitt tiene el dato. Miguel Levitt. Miguel Levitt, ¿estás ahí? Estoy esperando el dato de Lorenza para poner aquí a la urea cuánto tiene de nitrógeno. No tengo ningún dato. Ese dato de nitrógeno en la urea es un dato que les van a preguntar en todas partes a donde van a hacer algún examen. ¿Tiene 45, profe? Eso, ahora sí, ya son muchos. La primerita que me dijo, ¿quién fue? Soy yo, profe, la jefa, Yajaira. Gracias, jefa. Gracias para irnos rápido para adelante, ¿verdad, jefa? Porque si no, vamos a tardarnos aquí, pero solamente me falta, si alguien lo tiene, porque no está Miguel Levitt. Si alguien lo tiene, 5%. ¿de parte de quién? Pérez López. Pérez López. Exactamente, Pérez. Gracias, Pérez López. Y es algo curioso, ¿eh? Y es 46. Profe, yo Sí, mande usted. ¿Usted quién es? es que yo no escuché. Miguel Evit, es que no escuché que me preguntó porque como se trabó mi computadora y apenas me acabo de cambiar a mi celular. Así que sí estoy. Espérame, ahorita te corrijo porque ya te puse falta. Ahorita te corrijo. Bien, miren ustedes, enorme diferencia. La urea 46, la materia orgánica 5. El suelo. Entonces aquí es el dato que explica el por qué esto es tan fuerte y el por qué esto es más débil. De todas las fuentes, la materia orgánica es la más débil. Y así debe de ser. Porque si fuera fuerte, significaría que se descompondría nuestra materia orgánica rápidamente, de tal forma que en 2 años, 3 años ya no había nada. Y como la naturaleza sabía que el hombre iba a ser muy descuidado, no iba a abonar sus terrenos, dijo, no me expongo a que quede totalmente en cero la materia orgánica y por lo tanto le doy materiales resistentes. Esa es la otra razón por la cual aquí son 46%, digo, aquí es 100% y acá un 2%. El tipo de compuestos a donde está este nitrógeno. Pues aquí está en la urea, en este extremo. Y aquí está en las sustancias húmicas. La urea es un material sumamente sencillo de desbaratar por los microorganismos del suelo. Y lo desbaratan todo hasta amonio. En un 2×3. En cambio, la materia orgánica, las sustancias húmicas, decimos, es sumamente difícil. Y así debe de ser. Que sea sumamente difícil. Este era para ejemplificar un extremo fuera de esta tabla. Aquí, de altísimas índices de mineralización. Y este otro era para ejemplificar el otro extremo. Entre esos extremos están las series de mineralización de los abonos orgánicos. ¿Qué les parece así mejor? Las series de mineralización de los abonos orgánicos
Entonces, se explica por la concentración del nitrógeno y el tipo de compuesto que forma ese nitrógeno. Aquí en la gallinasa es más urea, ácido úrico, porque la fracción líquida de ave va en la fracción sólida, es un solo conjunto. El abono verde es porque no tiene nitrógeno en forma de urea, que es lo más sencillo para los microorganismos, sino lo tiene en forma de proteínas, ácidos nucleicos, por eso es un poquito menos. Sus concentraciones de nitrógeno, si es un abono verde como el que platicábamos la clase pasada, que para recordar qué tipo de especies son las clásicas para abonos verdes, qué especie vegetal es lo clásico para abono verde. Tenemos la participación de Ezequiel López Arias. ¿Cuál es el abono verde clásico? Ezequiel. ¿El abono verde clásico, profe? Sí. Entonces ahí estás, Ezequiel. Buen día. Sí, buenos días, profe. Pues se puede decir que la hojarasca. No, ese no es un abono verde. La hojarasca ya está seca. ¿Qué verde va a estar? Ah, Pues sí, la hojarasca ya es lo que cae ya seco. sí, Eso, por eso. eso ya no es un residuo, es una paja casi como esto, miren, la hojarasca, como esta que está aquí. Y nosotros estamos del otro extremo. No, mira, aquí fíjate en esto, dice verde. No, profe, La, pues no sé. la alfalfa. También hay Así muchos es. que el frijol igual, ¿no? Oh, sí, Bueno, es las cierto. matas. Entonces, englóbenlas en una especie vegetal, en una especie, en un Las grupo. leguminosas. Exactamente, gracias por informarnos. ¿Usted quién es? Sí. ¿El de las leguminosas? Ah, ¿Quién es? Dorantes y Turbide. Muy bien, es Lady. Gracias por participar. Las leguminosas tienen igual concentración de nitrógeno que la gallinasa. Hace un momento las mencioné. Nada que ver con este, y están en este extremo. ¿Cuánto tienen de nitrógeno las gallinasas y los abonos verdes? Es una cantidad similar. ¿Cuánto tienen de nitrógeno? Nada que ver con este, con la urea, aunque esté aquí cerquita. La urea es otra cosa. ¿Quién me puede ayudar de ustedes? Hace un momento acabo de anotar, de pasar el cuadro de la gallinaza. Como 3.8, creo. 3.30. ¿De parte de quién el 3.8? Ah, Ramírez Soriano, pero no sé si estoy bien. ¿Ramírez? ¿Ramírez qué? Soriano. ¿Pedro Juan? Muy bien, Pedro. Sí, pero Más o menos. ¿Y quién me dijo 3.3? Brenda Martínez. Muy bien, Brenda Martínez. Muy bien. Ya están. Pase de lista. Aquí está, miren. Estaba más cerca. 3.3. No estaba más cerca Brenda, pues. Aquí lo tenían arribita. ¿No lo ven ustedes? ¿Ese? No lo alcanzan a ver. Aunque este dato, les decía yo, varía mucho, pero dentro del orden de los datos grandes. Puede llegar hasta el 4%. Si tenemos unas gallinas que les dan de comer muy, muy bien, su gallinaza puede salir hasta del 4%. Bien. Entonces son alrededor de 3.5%, para tomar el promedio de lo que me dijeron ambos. Y estos mismos materiales, ya cuando se llevan a compostaje con otros residuos orgánicos, como son las
los residuos de los mercados, las cáscaras, los residuos de las podas, como son las podas de pasto y las podas de ramas de los jardines de la Ciudad de México, o los residuos orgánicos de la casa, todo eso que hace que baje el contenido de nitrógeno en una composta. Por eso yo les decía que prefiero un estiércol maduro, donde se conservan su nitrógeno, aunque se pierde por todos ellos tienen la tendencia a perderse por volatilización del amoníaco. Ya aquí en la composta y en el estiércol maduro ya se estabilizó, pero ya se perdió algo. Entonces, cuando no queremos que se pierda nada, lo aplicamos directamente en la gallinaza, pero puede quemar. En fin, eso ya lo habíamos discutido. Las compostas son como estas, entonces, 1.3% de materia orgánica, de nitrógeno. Es una cantidad muy baja, entonces los microorganismos como que no están tan interesados. Y aquí yo estoy poniendo una composta suponiendo que tiene 1.5% o más. 1.5% o más. Aquí cuando había ordenado las compostas, todos los abonos orgánicos que nos llegaron al laboratorio, de mayor a menor, el de la parte media tenía 1.12. Quiere decir que mucho más de la mitad no cumplían ese requisito. Yo aquí estoy suponiendo que tienen una composta bien, y sobre todo si me la quieren vender a 1,500 pesos, o como me la estaban vendiendo en la clase pasada, 1,500, ¿no? Entonces yo exigiría o solicitaría que tuviera nitrógeno para tener la esperanza de decirle al agricultor que va a poder sustituir su fertilizante nitrogenado, y una vez que lo haga, también podrá sustituir su fertilizante fosfórico, su fertilizante potásico, su fertilizante de calcio, de magnesio, de hierro, de cobre, de azufre, de hierro, cobre, zinc, manganeso, todo ello. Por eso puede ser viable. Bien, entremos pues a completar los 124 kilos con su contenido de nitrógeno y su índice de mineralización. Si seleccionamos gallinaza, sacrificaremos la humificación. Si seleccionamos una buena composta, abonaremos en las dos direcciones: humificación y mineralización. Ustedes deciden. Ahorita ya estamos en el capítulo del nitrógeno. Entonces, por eso es que es viable decidir este de 3.5. Y si lo fuese así, entonces 100 kilos de gallinaza, como dice aquí, 100, aquí está el 100, está el 100. 3.5, aquí está el 3.5. Con un 75% de mineralización. Entonces, ¿cuánto se va a mineralizar? 2.62. El resto se iría para formar algo de sustancias húmicas, que es poquito. Entonces, de cada 100 kilos de gallinaza, 2.62 kilos se van a formar amonio. Y yo quiero 124.7 kilos. ¿Cuánto de gallinaza? Aquí está la operación. 4.760 kilogramos de gallinaza mínimo. Deben aportar un poquito más, 5 toneladas, lo podemos redondear. ¿En cuánto pueden conseguir la tonelada de gallinaza? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque solamente lo que averiguamos las clases pasadas fue la tonelada, pero de composta. Hay lugares donde hay granjas de pollos, de gallos y de gallinas, y puedes disponer de una buena cantidad de gallinaza. ¿En cuánto se las van a dar? ¿Por qué no se las van a regalar? La tonelada. ¿Alguien tiene una idea de ustedes?
¿Alguien tiene una idea? Requerimos mínimo 5 toneladas de gallinaza. Entonces averiguan el costo. Mande usted. Como en 1,000 pesos, profe. ¿1,000 pesos? O Muy 2,000, bien. más o menos. Los 2,000 pesos serían 10,000 pesos. Con 10,000 pesos ustedes pueden surtir el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, porque la gallinaza obviamente que lleva todo lo demás. Lleva todo lo demás. Déjenme ver si se quiere descubrir esto. Ahí van apareciendo. Lleva todo lo demás. Calcio, magnesio y los micronutrientes. Entonces, surtiendo el nitrógeno, casi seguro que se surta todo lo demás. Veremos costos. Ahora, si seleccionamos la composta porque seguimos interesados en establecer, habíamos dicho la alternativa 2 en la recomendación de abonos orgánicos, que estuviera balanceado la humificación y la mineralización. Entonces es el momento de ver la composta. Aquí está. Una composta de 1.5% de nitrógeno ya se está convirtiendo en una composta buena, pero rara por lo que encontramos nosotros, por su media y su mediana. Esa composta de 1.5% que está, baja su porcentaje de mineralización. ¿Por qué no se conserva la de la gallinaza? Porque la forma, los compuestos a donde están este nitrógeno son totalmente diferentes en la gallinaza que en la composta. En la gallinaza, ¿cuál es el material a donde está la mayor parte de su nitrógeno del 3.5%? ¿Qué está formando en la gallinaza? Habíamos dicho hace un momento. ¿Qué compuesto predomina nitrogenado en la gallinaza? Tiene de todo, pero predomina uno. Les doy una pista. El que va en la fracción líquida. ¿Cuál es? Está con nosotros Luz María. Luz María está con nosotros. Luz María, manifiéstate. Luz María a la 1, Luz María a las 2 y Luz María a las 3. Respondió en el chat, profe. Me parece que sí. Dice Prode sí. Prode sí. Bien. Sí está con nosotros y me puede contestar allí mismo la pregunta, Luz María. Bueno, esperemos. Avanzamos nosotros. Avanzamos nosotros esperando la respuesta de qué tipo de compuestos está en la gallinaza que hace que rápidamente se pasen a amonio y no están en la composta, que hace que sean más lentos, y así se van haciendo más lentos, cada vez más lentos, hasta que llega a lo que decíamos, el nitrógeno en la materia orgánica. Veamos pues con estos datos. En este dato de castellanos lo considera todavía mucho menor, el dato de mineralización. Aún así, con ese 30%, vean ustedes, de cada 100 kilos que tienen 1.5 de nitrógeno total,
1.5 kilos, solamente van a pasar a forma de amonio para que alimente a la planta menos de medio kilo. Entonces, si yo quiero 124 kilos, requeriría 27.7 toneladas de composta, 28 pues toneladas de composta. A 1,500 pesos, como habíamos dicho, ¿cuánto saldría esta recomendación? ¿Cuánto saldría la En recomendación? 42,000 pesos. Como que ya se salió del presupuesto para maíz, ¿eh? 42,000 pesos. Ese es el problema. Entonces, era la otra alternativa. La cantidad necesaria para surtir la dosis de nitrógeno que requiere el sistema. Ya ustedes verán si la recomiendan. Vayámonos con la tercera vía, biofertilizantes. ¿Cuáles microorganismos para maíz? Aquí sería para maíz, no es para cualquier planta para maíz. ¿Y cuál producto comercial para 124 kilogramos de nitrógeno por hectárea? ¿Qué habíamos dicho anteriormente de los biofertilizantes? Aquí está. Son de bajo costo. Son de fácil de manejo. Pero es de respuesta incierta. Y ahí es donde está el problema. Nosotros queremos que responda para que fije 124 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Eso no es sencillo. Bien. Los microorganismos que vamos a seleccionar dentro de todo el paquete de biofertilizantes son estos, para este propósito, fijar nitrógeno atmosférico. Desde el punto de vista comercial, los que se manejan para maíz tendrían que ser los de vida libre, es decir, están trabajando en el exterior de la raíz, pero en estrecho contacto con la misma. En la rizósfera son muy diferentes a los microorganismos que están trabajando en los nódulos, en el interior de la raíz. En esos casos, estos están protegidos, estos no. Si el ambiente del suelo es muy agresivo, les va a pegar primeramente a los de vida libre. ¿Cuáles son los que podemos recomendar? Preferentemente azospirilo. Pero en el consorcio microbiano que distribuimos puede haber otros. Estamos en este caso manejando los comerciales. No debe de faltar, por lo tanto, para maíz azospirilo. Ese azospirillum, en un programa nacional que se instrumentó por parte del gobierno federal, 1981, no, 2000, perdón, 2001. El INIFAP logró convencer al gobierno federal de instrumentar un programa de biofertilización a nivel nacional. Comenzaron con 1 millón de dosis para 1 millón de hectáreas y después al siguiente año fueron 2 millones de dosis para 2 millones de hectáreas. Con diferentes cultivos. El maíz respondió mejor cuando iba junto el azospirillum con la micorriza. Y aquí se aprende que es mejor asociados que solitos. Asociados en cuanto a la respuesta de incrementos en los rendimientos. Aquí no fue muy buena en el caso del maíz. Fue de los menores en respuesta al biofertilizante a nivel nacional. Este 10.5% es el promedio de miles de experimentos, a nivel nacional. Algo falló, yo creo que su azospirillum como que no estuvo muy bien seleccionado para maíz, toda vez que tenía que trabajar para todos,
A lo mejor requería otra raza un poquito más amigable con el maíz, que fue muy amigable con la cebada, pero la cebada no es tan importante, pues. Era más importante el maíz. Entonces ahí la selección de la cepa de la Suspirina a lo mejor no estuvo bien. Pero ya un 26% ya es más aceptable de incremento en los rendimientos. Veamos unas experiencias que tuvimos con biofertilizantes para maíz para ver hasta dónde tienen la capacidad de coadyuvar para incrementar los rendimientos. Pusimos a competir los biofertilizantes con agroquímicos convencionales en maíz. Primeramente, el de Nocon. Este es el de Nocon. Aquí está. Y aquí es a donde vale la pena mencionarles que es relativamente barato. Este vale 150 pesos por hectárea. Bueno, eso valía hace tiempo, pero ahorita no sé si el doctor que atiende ahí, el dueño de la empresa, que es, déjame ver, es este doctor Sergio Trueba, nos haya incrementado, pero no es tan caro, comparado con lo que acabamos ahorita de calcular de 40,000 pesos en el caso de los abonos orgánicos. No, está máximo 200 pesos. Y si es con los que tenemos nosotros, que ahorita estamos muy disminuidos porque pues no está la universidad trabajando a su máxima capacidad, ahí por los 150, 200 pesos van todos estos. En el caso de Nocom fue cada uno por separado. Para la fijación biológica de nitrógeno, para abastecerse del resto de los nutrimentos y hacer más eficiente los que hay en el suelo o los que apliquemos como fertilizante, la micorriza. Y el metarricium, porque dijo, no me voy a arriesgar, dijo el ingeniero Sergio Trueba, que ahorita lo van a conocer, dijo, no voy a arriesgar. Voy a poner metarricium también dentro del mismo paquete. Aquí van los tres. Aquí van los tres. Los está mezclando en la bomba para después asperjar al maíz. Esto fue para la gallina ciega. Dijo, no voy a arriesgar. Si estoy compitiendo, voy a asegurarme de que la gallina ciega no me vaya a molestar. Y aquí está el ingeniero Sergio Trueba. Aquí está. Es 1/4 de litro. Es una cantidad de un tamaño amigable para poder ponerlo en su mochila. Entonces es aquí a donde yo les comentaba que por 150 pesos por hectárea pueden quitar este aspecto que se ve muy, muy mal. Una deficiencia tremenda de nitrógeno. Y ahí les decía que es económico y fácil de manejar, como lo vamos a ver a continuación. A eso me refería yo. No se vale decir no tengo dinero para ponerle nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo no va a tener dinero si lo tiene hasta bastante limpio? Entonces le echa ganas, pero ¿por qué no atiende que está totalmente delgadito el tallo, chaparrito? ¿No? O sea, no, y todo amarillo. Esto está gritando a gritos, está diciendo a gritos. Aquí tengo problemas con deficiencia de nitrógeno. Alguien me puede ayudar, y entonces entra en acción el agrónomo y llega con su biofertilizante de 150 pesos por hectárea. Y cuenten tiempo, ¿cuánto tardarían ustedes en vaciar estos 3 frascos en la bomba? Ponerle serían 3/4 de litro. Ponerle siquiera otros 3/4 de agua, 1,5 litros para que pueda la bomba sacar siquiera algo. Esparcir la semilla. Aquí fueron 2 hectáreas de parcela experimental para cada una de las empresas. Entonces aquí está el maíz de 2 hectáreas, cada montón es un bulto.
¿Cuántas semillas trae un bulto de maíz híbrido? Ya no se vende por kilos, que son aproximadamente 20, pero ¿cuántas semillas por bulto? ¿Alguien tiene idea? Como 60,000. Exactamente, perdón, 60,000 semillas es lo que trae un bulto de híbrido. Y está bien como dijo él, ¿cómo? Entonces, aquí tienen 3 bultos, fueron para 2 hectáreas. Entonces, ¿cuál fue la densidad de siembra que Nocom para este híbrido? Práctico. ¿Cuál fue la densidad de siembra? Está un bulto, otro y otro. En 2 De hectáreas. 90,000. Exactamente, 90,000 semillas por hectárea. Para que adquiera una densidad de población de aproximadamente como 80 y tantos mil. El color rojo que trae no tiene ningún problema para la viabilidad de los microorganismos que aquí está asperjando. Entonces, tome tiempo. Aquí los pone en la bomba, le pone un poquito de agua. O primero los pone en una cubeta, ¿verdad? Para mezclarlos. Pone agua, los mezcla muy bien, los pasa a la bomba, esparce la semilla en un plástico ahí en su casa platicando con su familia, en la sombra, se acaba el 1,5 litros y que queda ya, aquí se ve usted cómo va quedando humedecido, aquí se ve un poquito más amarillo, sería porque descubrió con las gotitas que le llegaron, le quitó el color rojo y se le vio el híbrido un poquito amarillo, o se ve por la humedad, en fin. Este ya está inoculado. ¿Cuánto tiempo tardaron? Ni 1 hora. Con 1 hora de su tiempo pueden biofertilizar 1 o 2 hectáreas. Con 150 pesos por hectárea, 45 minutos de su tiempo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué los dueños de esa parcela no lo hacen? Y dejan, ya le quitan un poco el hambre al maíz. Los resultados finales fueron estos. Este fue el biofertilizante. Estos fueron la empresa CBM, la que trae el enraizador, polímeros hidrofílicos y fertilizantes foliares. Aquí también llevó fertilizante foliar de la misma empresa Nocom. Es decir, aparte del biofertilizante aquí, es adicionarle lo que prefirió la empresa Nocom, adicionarle como 1 tonelada o 2 toneladas por hectárea de composta, 1 más o menos, con el propósito de que los microorganismos, cuando fuesen sembrados, cuando la semilla fuese sembrada, o déjenme decirles, aquí se humedece, se deja secar y se vuelve a poner en la bolsa donde venía para al día siguiente llevárselo a la parcela. O sea, todo exactamente igual como si van a sembrar. Nada más 1 hora de su tiempo ahí practicando con su familia, biofertilizando. Eso es todo. Lo dejan secar, decíamos, lo ponen nuevamente en su bolsa y lo trasladan para la mañana siguiente comenzar a sembrar, ya sea con la mano o con tractor. Eso es todo. Entonces, eso alcanzó hasta 9.5, como un poquito arriba de 9 toneladas por hectárea. El de CBM, 10.40, pero sin el fertilizante que llevaba el testigo, sino que chiste, sin el fertilizante del testigo nitrogenado. Aquí solamente nada más fue nitrogenado, no, también llevaba la micorriza. Entonces, sin la fertilización. Y esto sí llevaba fertilización más la característica de CBM, y esto también llevaba la fertilización como el testigo, más la característica de agroenzimas. Agroenzimas son reguladores del crecimiento, y CBM son bioestimulantes, todos los dos foliares, la mayoría de los dos. Y este tenía también su fertilizante foliar, pero era una suma de lixiviados. Y alcanzó hasta 9 toneladas, pero no alcanzó hasta las que pretendemos. ¿Cuánto pretendíamos en este trabajo que le habíamos prometido al señor Álvaro? ¿Qué le vamos a decir al señor Álvaro? ¿Dónde está el señor Álvaro? Déjenme ver. Aquí está el señor Álvaro.
¿Cuánto le habíamos prometido de maíz al señor Álvaro? ¿Cuál era? 12. Eran 14, ¿no? 12. Profe. Profe, no se escucha. Profe. Profe, su audio. Se fue el profe. Su micrófono, profesor, no se escucha. ¿Me escuchan? Muy bajito, profe. Muy bajito. ¿Ahí me escuchan? Sí, muy bajito, profe. Ya le subí. Ahí está, profe. ¿Ya? Ah, no, ya se volvió ahí. Entonces es del internet. Es del internet. ¿A partir de cuál transparencia no me escucharon? De cuando preguntó cuántas toneladas le habían prometido al señor Álvaro de rendimiento. Entonces casi fue lo último, ¿no? Casi fue lo último. ¿Ya me escuchan más o menos todos? Porque ya estamos concluyendo el capítulo del nitrógeno. Sí, profe, ya escucha bien. Y entonces, ¿sí tienen la respuesta? ¿Cuánto le habían prometido al señor Álvaro? 12, profe. 12. Miren, esto de los biofertilizantes y las 9 toneladas por hectárea, lo corroboramos también. Claro que es un rendimiento muy bueno para la agricultura tradicional. Es decir, para esos que están dejando sus maíces sin agregarles nada de nutrición, esperando que el suelo les proporcione todo y el suelo ya está agotado. Entonces, necesitamos para nitrógeno, lo único que podemos hacer es bajarlo de la atmósfera. No hay otra forma, desde el punto de vista económico, para este tipo de agricultura. Por consecuencia, vamos a promover los biofertilizantes. Este 9.05 les decía yo, de manera curiosa, se acerca a otros trabajos que hicimos en el Bajío. No sé por qué no está aquí.
aparecen en diferentes, déjenme ubicarlo, aparecen en diferentes estoy buscando uno del Bajío para ahí va. Ahí está. Esto sucedió en el año 2008 y puede ser que suceda este año y el que viene, cuando el precio de los fertilizantes se incrementó de forma significativa, casi un 70% de un año para otro. Esto hace que los agricultores volteen a otra alternativa y en este caso, como yo les he comentado, fue el agricultor quien nos pregunta. No es que nosotros le hayamos yendo, no fuimos a decirle, oye, aquí traemos biofertilizantes, ¿qué te parece? No, fue él, dijo, tiene otra alternativa porque esto me está saliendo muy caro. Fue cuando hicimos estos trabajos en el Bajío con los agricultores que estaban acostumbrados desde siempre a utilizar fertilizantes químicos, los estamos utilizando en el Bajío desde el año de 1965. Los estamos utilizando, por lo tanto, no es una cultura, ya forma parte de la cultura del Bajío. Y llegar con otra cosa no es sencillo. Pero fueron ellos los que preguntaron. Vean ustedes lo siguiente. Ahorita les comento esto que está aquí. Aquí fue una combinación, por eso es que la traigo aquí a la mesa, una combinación entre fertilización y biofertilizantes. Bien. Este testigo rindió 7 toneladas. Todo lo que se observa es que el suelo tenía un efecto residual bastante grande de nitrógeno, porque 69 kilos de nitrógeno por hectárea no da lugar para las 7 toneladas. ¿Y por qué le pusimos esto? Para asegurar el establecimiento del biofertilizante. El azospirilo y la micorriza, ¿dónde van a trabajar? En la rizósfera. Para que el maíz no tuviera entonces objeciones de que rápidamente creciera la raíz y poder, por lo tanto, ingresar las poblaciones microbianas en la rizósfera, se le puso esto. Si hubiésemos calculado cuánto para producir 7 toneladas, obviamente que la dosis no hubiera sido 69. Hubiera sido mucho mayor. Entonces nada más es para el establecimiento de la raíz. Una vez que se acaba este fertilizante, allá ponemos 300 kilos de nitrógeno por hectárea, entonces este de 60 y tantos es como un 20% apenas. En este caso, entonces, una vez que se acaba, porque se va a acabar, comienza entonces un estímulo de buscar nitrógeno por cualquier vía posible. Una forma es que comience la raíz a crecer un poquito más a expensas de la parte aérea. Y otro, cuando ya detecta biofertilizantes, comienza a pastorearlos. Entonces comienza a secretar las raíces de forma más fuerte, de forma más abundante. Alimento para los microorganismos. Es decir, comienza a pastorear la raíz, sus microorganismos de la rizósfera. Y esto hizo posible que el azospirillum incrementara el rendimiento de 1.2 toneladas por hectárea. Cuando se puso solamente micorriza, el rendimiento solamente fue de 900 kilos, 800 kilos por hectárea. Pero cuando se pusieron los dos juntos, el rendimiento fue de 2.2 toneladas por hectárea. Aquí se confirma lo que decíamos, cuando van juntos, asociados los microorganismos, es mucho mejor. Un incremento del 31% en el rendimiento ya es un incremento significativo. Pero sí señalar que no pudimos llegar mediante exclusivamente biofertilizantes a 10 toneladas por hectárea, como tampoco se pudo hacer aquí. Aquí fue en frente del CIMIT, allá en la Resurrección. En la Resurrección tenemos a
teníamos unos terrenos alquilados para producción y pusimos esto de maíz porque las empresas les interesaba. Entonces las empresas ponían los híbridos, las empresas ponían todo lo demás para probar sus productos. Por eso es que estábamos trabajando con ellos. Y conclusión, solamente pudimos llegar arribita de entre 9 y 10 toneladas por hectárea. Entonces no podríamos comprometernos con el señor Álvaro de que con biofertilizantes podríamos llegar a las 12 toneladas por hectárea, porque no estamos seguros de cuánto van a fijar. Sí se han hecho evaluaciones de que pueden llegar a fijar 100, 120, 140 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Sí lo pueden hacer, pero necesitan aclimatarse porque están en el exterior, no están dentro de la raíz. Con la Rhizobium es más fácil, ellos pueden fijar 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea, pero los Azospirillum no. Necesitamos volver a aplicarlos una y otra vez. Estos dos fueron experimentos en un solo año. Lo más probable es que si se repita la operación año con año y se siguen agregando estos microorganismos, ya con el paso de 4 o 5 años está el suelo inoculado. Ya no vas a requerir aplicarles más. Es decir, esta raza de Azospirillum que trae Nocon va a predominar en el suelo. Esta raza de micorriza que trae Nocon predominará en el suelo. De tal manera que ya el suelo también estará inoculado. Perfecto. Mande usted. Y digamos que para estas micorrizas pues hay como un rango de pH donde trabajen mejor. Claro que sí. En el caso del maíz, nos ceñiríamos para lo que dice el maíz. Si el maíz dice que puede trabajar de manera plena entre 5,8 y 7,2, entonces tendrá también pastoreando a los microorganismos de forma plena en 5,8 a 7,2, irando los dos de forma paralela. Lo que sí podemos decir es que ya en pH extremadamente ácidos ya ninguno de los dos trabaja en la misma proporción. Entonces podríamos establecer como un límite de una buena acción 5,5. Solamente para aquellos cultivos que tengan un rango de adaptación hasta 5, que baje el rango de adaptación en la acidez. En ese sentido, habrá alguna esperanza de que también nuestros microorganismos prosperen toda vez que estarán en la rizósfera, y si la planta está plenamente trabajando en la rizósfera, entonces estará siendo modificada del resto del suelo para que puedan estar ahí acorralados. Es como una especie como de corral donde tiene los microorganismos trabajando a mayor capacidad porque le está dando de comer. Ahí sería. Entonces 5,5 hasta 8. 8,5 te podríamos decir. De 5,5 a 8,5. Tienen ese rango de adaptación en cuanto a la acidez, o al pH mejor. Y en cuanto a la salinidad, también ya un rango como de una conductividad eléctrica de 3, tampoco, y aquí no quieren trabajar de 3 para arriba. En cuanto a la humedad, necesariamente tienen que estar también de forma paralela con la planta, entre capacidad de campo y PMP. No hay otra. No hay otra, porque si baja la humedad más allá de que la planta pueda absorberla, entonces ya no va a darles de comer porque la planta va a estar en estrés. Por lo tanto, esto que decíamos de corregir el pH para los rendimientos aplica lo mismo para los biofertilizantes. Otra pregunta. ¿Quién me preguntó sobre las condiciones de los biofertilizantes? Martínez Mora. Martínez Mora, para ponerte tu asistencia. No, ya la tienes. ¿Otra pregunta? Yo, profe, tengo una pregunta. Adelante. Respecto a las fórmulas de fertilización, si se aplican los biofertilizantes que ya proporcionan, digamos, nitrógeno y proporcionan también fósforo, las fórmulas
para llevar a la producción, ¿se van a modificar o se van a mantener? Muy bien, esta también es una buena pregunta. Bien, miren ustedes. Aquí decíamos se pueden hacer combinaciones. La pregunta que me has hecho. Si vamos a combinar fertilizantes químicos con biofertilizantes, necesariamente va a ser una fracción del fertilizante químico, si no, no tiene sentido. No tiene sentido desde dos ámbitos, sobre todo la nitrogenada. Todo, fosfórico y todo. Ya no tendría sentido si conservamos la fórmula de fertilización completa con los biofertilizantes. No tiene sentido por lo siguiente. Cuando la planta, en este caso de maíz, está sintiendo que hay un abastecimiento relativamente alto de formas aprovechables de nitrógeno, fósforo y potasio, micronutrientes en la solución nutritiva del suelo, yo les he comentado, la fórmula responde a eso. ¿Cómo responde? Ya no hay el apapacho ni el pastoreo para los microorganismos. En el caso del rhizobio, ya no acepta, en el caso de las leguminosas ya no acepta el rhizobio. Y en el caso de las gramíneas, con su azospirillum, azotobacter y todos los demás, ya los deja a su suerte. ¿Cómo es eso? Ya no les proporciona tanto alimento. Porque el estar dependiendo de la fijación biológica de nitrógeno es algo costoso para la planta desde el punto de vista energético. Ya lo hemos comentado. Tiene que darle de comer más de lo normal a la raíz, toda la parte aérea, para que estos de vida libre en el maíz, los azospirillum, estén recibiendo con las secreciones de la raíz suficiente comida. Y los rhizobium están recibiendo suficientes carbohidratos en el nódulo. Decíamos, pueden llegar a solicitar tanto de la parte aérea como un extra como del 20-25% de energía de la parte aérea, aparte de lo normal para el crecimiento de la raíz. Entonces dice la planta, no, pues si me lo están dando gratis en los fertilizantes, ¿para qué invierto en lo demás? Entonces la planta es como nosotros, también se va por la línea del menor esfuerzo. Y entonces lo que hace la planta es esa energía que iba a emplear para sostener los biofertilizantes, de la más cara va a ser la de rhizobio. Dice, no, mejor lo dedico esa energía para la producción. Por lo tanto, pero si queremos, entonces sería esa la razón por la cual no poner toda la fórmula. La otra razón por la cual no poner toda la fórmula es porque vas a incrementar los costos. Una fracción, ¿qué fracción es? En el caso del nitrógeno, un 20%, 25%, para asegurar lo que yo les decía, el enraizamiento puestos a la siembra. Esa primera fracción que habíamos comentado del manejo de los fertilizantes nitrogenados, la primera fracción, esta, miren, la conservamos, esta de 20 y esta de 20. 20% de la dosis total, pero solamente esa, para el buen establecimiento de la raíz. Es decir, necesitamos crearle la rizósfera, porque ¿quién va a ser primero? ¿La rizósfera o la fijación biológica de nitrógeno? Tiene que ser primero la rizósfera, para que ahí trabaje. ¿Cómo lo va? ¿Dónde van a trabajar si no hay las condiciones? Bien, entonces pongámosle la rizósfera, démosle esa fracción, un 20% en el caso del nitrógeno, y en el caso del fósforo, démosle como ya no el 100%, sino 40, 50, 60%. ¿Por qué más fósforo? Porque en el caso del nitrógeno lo traen de fuera. En el caso del fósforo, solamente hace más eficiente el de adentro y el que le adicionemos. Por eso va a ser como un 50, 60% la dosis total. Así le bajas y por mucho pagas. Y con esa combinación que estamos diciendo, entonces ahora sí, le puedes decir al señor Álvaro, vamos a hacer esa combinación de tal manera que podamos asegurar las 12 toneladas por hectárea. Porque sola y exclusivamente por puro biofertilizante, no. Pero ya las combinaciones que estamos sugiriendo, sí, va a ser posible.
¿Qué les parece? También en el caso de Nocom, les decía, hizo la combinación de abonos orgánicos y biofertilizantes para darles de comer mientras se establecía la rizósfera, porque van en la semilla. Los biofertilizantes van en la semilla y ingresan al suelo en la semilla. Ingresan al suelo y ¿qué sucede? Aquí van. Aquí están ya con una pequeña gotita que les caiga. Están totalmente inoculados. Llegan al suelo cuando lo siembran y si el suelo es pobre, materia orgánica, ¿de dónde van a comer? Van a comenzar a disminuir el número activo de microorganismos. Entonces dice Nocom, para evitar eso, al mismo tiempo de la siembra, yo voy a incorporar 1 o 2 toneladas de abono orgánico para que tengan energía con la cual pervivir hasta que se establezca la rizósfera, porque no puedo acelerarlo con lo que yo hago de los fertilizantes para asegurar rápidamente el establecimiento de la raíz. Son las combinaciones a las que me refería. ¿Otra pregunta? Bien, entonces, con base en esto, se establece la tarea 5. Les voy a hacer llegar este material. Todavía nos falta discutir materia orgánica. Ya cuando se nos acumulen muchas tareas, tenemos que dedicarle 2 clases de la semana para sacarlas. Ahorita todavía podemos con una. La siguiente va a ser, el jueves va a ser materia orgánica. Me parece que así es. Y para la siguiente semana, después del jueves, programamos la de nitrógeno. Pero para eso necesitamos ponernos de acuerdo. Para lo cual vamos a acudir a los análisis. Me voy a salir de aquí. Espérenme, no se me vayan. Y para... Profesor. Mande usted. Bueno, una pregunta, profe. Bueno, entonces, una vez ya aplicados los microorganismos, lo recomendable es ya pasarlos en suelo lo más pronto posible. ¿O cuánto tiempo tendrían de vida? Sí, lo más pronto posible. Obviamente que si los tienes en tu bolsa ya secos, comienzan a bajar sus poblaciones, comienzan a transformarse en formas de resistencia, pues. Ahí se quedarán en la superficie de la semilla, irán disminuyendo poco a poco, pero puede ser que no tardes de unos 2 días en sembrarlos. Llegas a tu casa, de hecho, pues ahí estás en tu casa. Entonces compras el biofertilizante, inoculas hoy en la tarde y para la mañana siguiente ya estás sembrando. Que sea preferentemente por las mañanas porque no les puede dar el sol directo. Eso sí, sol directo, los ultravioleta los desnaturaliza. Que no pudiste sembrar todo, entonces puedes otra vez para pasado mañana por la mañana. Hoy inoculas, mañana y pasado mañana siembras. ¿Otra pregunta? Está bien, profe, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Para los suelos de las Chuapas, Veracruz, si Tere manda a hacer los análisis, quiere decir que va a aplicar tecnología. Entonces, pero no quería cambiar de híbrido, a un híbrido. Quería conservar su maíz nativo. ¿Está bien? Eso nos da una idea de hasta dónde podemos establecer la meta de rendimiento. Entonces va a ser maíz nativo, anótenle ustedes ahí, maíz nativo para el caso de las Chuapas. Maíz nativo, esto tiene que ver con su extracción nutrimental. Con una meta de rendimiento, ¿hasta dónde puede llegar un buen rendimiento de un maíz nativo? Unas 7 toneladas tal vez. Me parece bien.
Para no comprometernos mucho, no conozco muy bien ahí las condiciones de las Chuapas. ¿Qué tal si hay demasiados días nublados? Es que está en un suelo tan ácido y está tan lixiviado que me parece que llueve mucho. Entonces, que estén inundados los suelos mucho tiempo quiere decir que no están trabajando. No está trabajando la absorción nutrimental. Está todo detenido. La raíz está asfixiando y muriéndose los pelos radicales. Hasta que se desaloja esa agua, vuelven a renacer los pelos radicales y reiniciar la absorción. Entonces, entre 7 y 8 toneladas por hectárea. 7 toneladas, ¿les parece bien? Muy buena opinión, Sí, entonces. profe. A todos les pareció bien. Ahí está. Ese es para las Chuapas. Ahora para Epitacio Huerta. Epitacio Huerta tiene también tecnología. Este sí quiso maíz híbrido. ¿Con cuánto nos podemos comprometer? Obviamente que necesitaríamos tener una idea de cómo están las condiciones de producción, pero un híbrido obviamente que va a ser mejor que un nativo. En cuanto a potencial de producción, ¿cuánto le van a dar? Profe, Para comenzar, mande usted. ¿está compartiendo su pantalla? Ah, sí, es cierto. Fíjate que no. Es más, entonces, ustedes disculpen, o nada más me estaban viendo a mí, o aquí estaban viendo. Sí, a usted. Bueno, aquí está, mire, maíz nativo en las Chuapas de 7 toneladas por hectárea. Ya lo están viendo ahora sí, ¿verdad? Sí, Profe, profe. muchas gracias. Nos vamos a Epitacio Huerta con maíz híbrido. ¿Cuánto? ¿Cuánto se comprometen ustedes en un lugar a donde llueve, donde tienen agua y riego si falta el agua? Para comenzar, ¿con cuánto se comprometen? Unas 13, profe. 13. ¿Qué les parece 13? Como comenzó David Ula, ya van a comenzar ustedes a comenzar ahora sí a atender su cultivo, pero no solamente ir a visitarlo, sino a atenderlo y quitarle todo lo malezas, insectos, enfermedades y darle de comer. Entonces comenzamos con Profe, 13 toneladas. Mande usted. bueno, yo diría que menos pues porque tiene muy poquita materia orgánica. Exactamente, buena observación. 12 pues. 12. Lo vas a tener que suplir con fertilizantes. Si tienen opción, pueden hacer alguna propuesta de combinación, pero 12 toneladas no lo alcanzamos más que con fertilizantes desde el punto de vista económicamente viable. Luego nos vamos con Coyuca de Catalán, Guerrero. Allá, déjame ver, este es, ¿el otro cuál era? Numaro, Michoacán. Coyuca de Catalán, sí tenían suelos alcalinos, tenían riego, por eso le puse maíz híbrido. Riego lo dejamos también en 12 toneladas por hectárea, porque miren ustedes, aquí tiene poca materia orgánica, aunque no es un criterio, porque lo podemos suplir con el fertilizante químico. Entonces, Coyuca de Catalán, maíz híbrido y 12 toneladas igual que el anterior. Y acá, en Umaron, Michoacán, me dijeron, nos quedamos con el maíz nativo. Dependemos más del temporal, que está lloviendo como unos 1000, entre 800 y 1000 milímetros de precipitación. ¿Cuánto le pueden asignar? Es diferente al otro de 7, 8 toneladas por hectárea de donde estábamos en las Chuapas. ¿Cuánto le pueden aquí asignar a este maíz nativo? Un poquito menos. Como unas 8 toneladas, profe. No, un poquito menos del anterior. O también le dejamos 7, ya que dices tú, 8, 7.
Pudo haber sido 6 toneladas por hectárea. Muy bien, entonces todo el mundo debe tener estos datos para que todo el mundo tenga los mismos resultados. Salud. Los mismos resultados. Y al momento de estar investigando si hicieron la tarea, podamos comparar los resultados del uno con el otro. Entonces, resumiendo, ya para que se conecten a la siguiente clase. Las chuapas, maíz nativo, 7 toneladas por hectárea para los 4 suelos. Respuesta de manera individual para cada suelo. En Epitacio Huerta, maíz híbrido de 12 toneladas por hectárea. En Coyuca de Catalán, maíz híbrido de 12 toneladas por hectárea. Y en Númaro, Michoacán, maíz nativo de 7 toneladas por hectárea. Con ese trabajarán la tarea. Se los anoto estos porque estos datos los estamos poniendo de acuerdo ahorita. Eso es todo por el día de hoy. Muchachos, nos vemos el jueves para discutir materia orgánica. Para que se conecten a la siguiente clase, entonces me retiro. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta Sale, luego. profe, nos vemos. Cuídese. Pues, Hasta luego, profe. hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.